Senador José Clemente Castañeda Jueflis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, empiezo esta discusión anunciando el voto a favor del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta reforma constitucional que se pone a discusión. No sin antes hacer algunos comentarios que me parecen pertinentes, porque creo que la posición política debe quedar registrada. Lo primero que quisiera decir es que vale mucho la pena que recordemos la lógica de los ciclos y de las reformas electorales en este país. Las reformas electorales, históricamente, las que hemos configurado todas y todos para darnos reglas adecuadas para la competencia electoral y para traducir votos en escaños, han partido de una lógica completamente inversa a la que priva en este momento. Y me explico. Las reformas electorales históricamente en este país han sido producto de las demandas de las oposiciones para emparejar la cancha electoral y garantizar elecciones libres y competitivas. Cuando desde muchos espacios de la vida pública en este país, varios de los que están aquí presentes con un protagonismo notable, demandaron que los votos se contaran bien, que hubiera reglas electorales claras, que hubiera competencia política pareja, que no se aprovechara la posición y los recursos públicos del régimen para inclinar la balanza electoral, que se respetara libremente la decisión de las y los ciudadanos, configuraron instituciones y reglas electorales que debimos haber protegido. A mí no se me olvida que en el 63 la creación de los diputados de partido abrió el pluralismo político en las cámaras. No se me olvida que en el 77, con la creación de la representación proporcional, se dinamizó el pluralismo político y muchas minorías tuvieron una sana y legítima representación para terminar con el monopolio. Tampoco se me olvida que en el 90 configuramos el Instituto Federal Electoral y que esta institución fue de gran prestigio y gran aliento para la construcción de la democracia mexicana. Y también puedo traer a colación la reforma del 2007 con la regulación de los tiempos de radio y televisión para generar condiciones de equidad. Pero el común denominador de todas estas reformas era que la demanda de las oposiciones contra el régimen, un régimen omniabarcante, dominante, de partido predominante o de partido hegemónico, abría gradualmente las puertas a la competencia electoral. Y había la suficiente madurez para traducir justamente esas demandas en nuevas instituciones. Hoy es todo lo contrario. Esta es una reforma promovida desde el poder para preservar el poder. Y eso, compañeras y compañeros, es una enorme diferencia de lo que yo creo o nosotros creemos deberíamos estar discutiendo en esta tribuna. Segundo, también es una especie de simulación. Lo digo haciéndome cargo de mis palabras. Es una simulación porque hay que informarle al pueblo de México, primero, que no se está prohibiendo la reelección. No es cierto que se prohíbe la reelección. Se prohíbe la reelección consecutiva, regresando, por cierto, a los tiempos del partido hegemónico. Así estuvo y así mantuvo el PRI durante muchos años el control político del país, administrando internamente sus propias presiones. Es una reforma doméstica, no es una reforma para la circulación de las élites. Porque lo que termina ocurriendo con la reelección, y lo vimos durante muchos años,
es que quienes son diputados federales y no se pueden reelegir en el periodo inmediato van a ser diputados locales y de diputados locales van a pasar a ser diputados federales. No es cierto que se prohíbe la reelección. Y por cierto, el famoso lema histórico del sufragio efectivo, no reelección, se refería sobre todo al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. De tal suerte que sorprende en la propia exposición de motivos que no hay un solo argumento para tratar de interrumpir la reelección consecutiva. Es decir, la reelección consecutiva debería de estarse analizando con mucha mayor precisión y con mucha mayor evidencia empírica. Pero no es así y repito, no nos vamos a oponer. Pero sigo en esto de la simulación, en este mismo punto. El tema del nepotismo, que se ha convertido lamentablemente en una práctica que ha perjudicado al sistema político mexicano en su conjunto. Y digo que es una simulación porque hay dos cosas que no podemos dejar de mencionar. La primera es que si hubiera de verdad un compromiso para combatir el nepotismo, lo haríamos en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles de gobierno y de manera inmediata. Es decir, hoy el nepotismo existe de manera transversal, horizontal y vertical. Podría yo recitar aquí infinidad de apellidos que lo que buscan es expandir una dinastía de carácter político sin menoscabo, y lo quiero aclarar, de quienes compartiendo apellido, compartiendo parentesco, construyen vida política propia. Pero en muchos otros casos de lo que se trata es de conservar el poder. Y da lo mismo si es en un poder ejecutivo o en un poder legislativo. Hoy el nepotismo es una práctica que por supuesto se debería eliminar, pero deberíamos de ir mucho más allá. No se trata nada más de impedir que un pariente suceda a alguien en el cargo, sino que se aprovechen de mala manera los apellidos, las dinastías, los parentescos, incluso los compadrazgos para hacerse del poder político del país. Y segundo, en este mismo orden de ideas, lo que vamos a ver en algunos momentos más. Hablo del elefante en la sala. Esta reforma, que debió haberse discutido la semana pasada, no tenía los votos suficientes para salir. Es una reforma de carácter constitucional, porque había algunos grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo en los términos y los plazos en los que iba a entrar esta reforma. Ya hablo concretamente del transitorio del 2027, que por cierto es lo que plantea la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum, para que lo sepa el pueblo de México, planteaba que la prohibición del nepotismo, plantea todavía, sea a partir del 2027. ¿Pero qué creen? No va a ser a partir del 2027. Pronto vamos a estar en la discusión de las reservas y mágicamente aparecerá una modificación para que esto entre en vigor en el 2030. ¿Con qué argumento? ¿Con qué justificación? No nos explican, pero es fácil adivinarlo, porque de lo que se trata esta reforma es de mantener el poder político. Es en estricto sentido una reforma doméstica. Alguien lo dijo aquí de manera muy elocuente en la discusión en las comisiones. Hubieran hecho una reforma estatutaria. Morena hubiera hecho una reforma estatutaria y quien quisiera hubiera hecho una reforma estatutaria para tratar de prohibir estas prácticas. Pero no fue así. Deciden una vez más modificar el texto constitucional de manera prácticamente unilateral y además engañando al pueblo de México. Compañeras y compañeros, en un acto de responsabilidad, lo que deberíamos estar haciendo en este momento, si quieren, o incluso más adelante, es discutiendo una reforma electoral integral. No solamente el tema del nepotismo, no solamente el tema de la reelección consecutiva. A este país lo que le urge, entre muchas otras cosas, es tener reglas más claras y más justas.
les dejo simplemente un tema que hoy, si esto existiera, estaríamos hablando en un contexto completamente distinto. ¿Por qué no estamos discutiendo la sobrerepresentación que hoy tiene la mayoría? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por traducir en las reglas electorales mejores prácticas de traducción de votos en escaños para evitar las mayorías artificiales y para evitar que un solo bloque monocolor termine capturando a la Constitución y al sistema electoral? Lamento mucho que no vayamos más allá en una discusión que le urge a este país, pero ahí están nuestros votos a favor con el enérgico reclamo a la mayoría de que una reforma electoral debería discutirse a conciencia y pensando sobre todo en equilibrar la propia competencia política. Muchas gracias. Gracias.